Antes de continuar escribiendo código, es importante que organicemos nuestro trabajo. No está bien que siempre tiremos nuestro código en el método main. Esto es mala práctica, pues hace el código poco mantenible. Lo ideal es separarlo en varias clases. Por este capítulo me conformo con que lo separemos en métodos. Recuerda que un método es un bloque de código que podemos ejecutar cuantas veces queramos. Los métodos pueden recibir valores de entrada, llamados parámetros, pero esto no es obligatorio. Los métodos pueden devolver valores de salida, pero esto tampoco es obligatorio. Un ejemplo de método es el método main, el cual es el primer método que se ejecuta cuando corremos nuestro software. ¿Recuerdas, Hola Mundo, tu flamante primer software? Vamos a reestructurarlo de la siguiente manera. Voy a crear un método llamado escribe Hola Mundo. Voy a cortar y pegar esta línea de código dentro de nuestro nuevo método. Ahora, voy a invocar el método escribe Hola Mundo desde el método main. Visual Studio nos indica un error, porque el método main es estático. Sin embargo, el método escribe Hola Mundo no es estático, por lo que simplemente lo hacemos estático. Descuida, más adelante hablaremos de métodos y clases estáticas. Por ahora, lo importante es que sepas que desde un método estático de una clase solo puedes llamar otros métodos estáticos dentro de la misma clase. Corramos nuestro software para ver que todo funciona bien. Vamos a Debug, Start Debugging. Vemos que todo está bien, no hemos roto nada. El método WriteLine de la clase console recibe un valor de entrada, en este caso, el string Hola Mundo. Podemos hacer un método más genérico, el cual recibe un valor de entrada que sea una cadena de texto que queramos escribir en consola. Para indicar que un método recibe parámetros, declaramos sus variables de entrada dentro de este paréntesis. En este caso, será un string de nombre valor. Entonces, simplemente le pasamos esta variable al método WriteLine. Utilicemos este método. Le pasaré la cadena de texto me llamo Felipe. Presionamos F5 para ejecutar nuestro software y vemos que todo funciona. En general, esta es la sintaxis de un método estático, que no tiene valores de salida. Tenemos el identificador del método, y dentro del paréntesis podemos colocar tantas variables de entrada como queramos. Esas pueden ser del tipo de valor que queramos. Déjame cambiar el tipo de esta variable a entero. Para invocar nuestro método, escribimos el identificador del método, o su nombre simplemente, y le pasamos valores entre paréntesis, separados por comas. Los valores que le pasamos se corresponden con los valores de entrada que declaramos al momento de crear el método. Dijimos que la palabra static la explicaremos más adelante en el módulo 2, pero no hemos hablado aún de la palabra void. Vemos que a cada método le escribimos void, pero ¿qué significa? Los métodos marcados con void son aquellos métodos que no tienen valores de salida, es decir, que no devuelven un resultado a quien los invoca. Si queremos realizar un método que devuelva un valor, debemos cambiar la palabra void por el tipo del valor que queremos retornar. Veamos un ejemplo. Vamos a crear un método suma, el cual recibirá dos parámetros de tipo entero y devolverá la suma de estos. Escribimos static int suma y declaramos dos valores de entrada, a y b. Para devolver un valor, utilizamos la sentencia return. Lo que queremos es retornar la suma de los dos enteros a y b, por lo que escribimos return a más b. Vamos a invocar nuestro método suma. Supongamos que tengamos las variables sumando 1 y sumando 2. Y queremos utilizar nuestro método suma para sumarlos. Como el método suma devuelve un valor, podemos guardar dicho valor en una variable para utilizarlo luego. Declaramos la variable resultado y decimos que es igual al resultado
que devuelve el método suma cuando le pasamos los parámetros sumando 1 y sumando 2. Luego escribiremos en pantalla el resultado de la suma. Presionamos F5 y vemos que efectivamente imprimimos en pantalla el resultado de la suma que hemos colocado. Vamos a experimentar un poco. Cambiemos el tipo que devuelve el método suma, el tipo de valor que devuelve el método suma. Digamos que es un string. Inmediatamente, Visual Studio nos indica un error de conversión de tipos. En realidad, tenemos dos errores en pantalla. Primero, vemos que no podemos asignarle el resultado del método suma a la variable resultado. Esto es porque hemos declarado la variable resultado como un entero, pero ahora, con nuestro cambio, dijimos que el método suma retornó un string, y por eso nos indica un error. Segundo, en el método suma, vemos que existe otro error. El problema es que se supone que el método suma debe retornar un string, pero le estamos diciendo que queremos retornar la suma de dos enteros, y la suma de dos enteros da como resultado otro valor de tipo entero, por lo que existe un error de conversión de tipo. Aunque hay maneras de resolver este problema, si lo deseáramos, simplemente volvamos a indicar que el valor de salida del método suma es un entero y todo arreglado.